Ese proceso de hominización ha tenido una serie de hipótesis, han sido presentadas, de posibles explicaciones. Podríamos comenzar por las explicaciones clásicas desarrolladas por uno de los autores más reconocidos dentro de la teoría de la evolución, que es Charles Darwin, que era pastor de la Iglesia de Inglaterra y que publicó su obra El origen de las especies en 1859, después de una serie de viajes, un par de viajes, que realiza alrededor del mundo a bordo de un buque, el buque de la Armada Británica, el Beagle, y realizando una serie de observaciones respecto a distintas especies animales, elaboró una visión del desarrollo de los distintos seres y estableció una relación directa entre la forma como se desarrollan los animales y los seres humanos. Porque su aspiración, su intención era encontrar una continuidad, porque consideraba que nuestras características humanas emergieron de un proceso de cambio biológico que se remonta a los orígenes mismos de la vida en la Tierra. Darwin, en su obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo, publicado después de la evolución de las especies, en 1871, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, esta obra representa una revolucionaria consideración de la especie humana, ya no en términos creacionistas, sino en términos evolutivos, biológicos. Y en esta obra, Darwin presenta pruebas en 1871 de que el hombre procede de alguna forma inferior. Entre ellas alude a la manera de desarrollarse el hombre, sobre todo a partir de formas inferiores. Darwin afirma lo siguiente: el libre uso de brazos y manos, en parte la causa y en parte el resultado de la posición erecta del hombre, parece haber conducido de una manera indirecta a otras modificaciones de la estructura. Los primeros antepasados masculinos del hombre estaban provistos de grandes dientes caninos, pero a medida que adquirieron gradualmente la costumbre de utilizar piedras, palos u otras armas para luchar contra sus enemigos y rivales, utilizaban cada vez menos sus mandíbulas y sus dientes. En este caso, las quijadas, junto con los dientes, se reducirían de tamaño. De forma similar ocurre con la reducción o desaparición completa de los dientes caninos en los machos de rumiantes, aparentemente en relación con el desarrollo de sus cuernos, y en los caballos, en relación con su costumbre de luchar con sus dientes caninos y sus cascos. Hasta aquí la cita textual de la obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo de Charles Darwin, publicada en 1871. Esta prueba que encuentra Darwin y que plantea en esta obra nos lleva a entender entonces que el origen del hombre vendrá a ser explicado ya no a través de las explicaciones creacionistas de las religiones monoteístas, la explicación comúnmente compartida de la tradición judeocristiana, sino que más bien las leyes de la evolución de las especies van a aplicar también a la especie humana. Y vamos a entender que el ser humano desciende de una forma inferior
y que las causas son muchas, pero entre ellas está la selección natural, los efectos hereditarios del uso, la acción recíproca y muchas más. Ahora, ¿cómo podemos individuar ese proceso de hominización? ¿Cómo podríamos considerar que estamos frente a un cambio genético que ha derivado en lo que llamamos homínido? ¿Cómo se llega, además, dentro de esa hominización, a la especie humana? Bueno, en la obra de Darwin hay una idea, unos elementos básicos para individuar a la especie humana que han sido llamados complejo adaptativo integrado, y se tienen en consideración el abandono de la vida arbórea, la adquisición del bipedismo y la liberación de manos, la fabricación de armas y herramientas para adquirir carne mediante la caza, la reducción de caninos y expansión del cerebro. Este complejo adaptativo integrado no necesariamente es el punto de partida de las explicaciones que actualmente se encuentran en una serie de divergencias respecto a estos procesos evolutivos. Esta es la idea que ha planteado Darwin en su obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Ahora bien, en medio de las discusiones que existen por parte de los especialistas sobre la evolución de la especie humana, podemos nombrar algunos elementos de este proceso que, aunque no son unánimemente aceptados, por lo menos se tienen en medio de la discusión. Si nosotros observamos la hominización como un proceso complejo multidimensional, tal como hace Edgar Morin en su obra El paradigma perdido, ensayo de bioantropología, que fue publicado en 1974, encontramos que la hominización tendría sus orígenes en una conjunción de tres elementos, que sería una desgracia ecológica, una desviación genética y una disidencia sociológica. Y estos elementos son producto de unas modificaciones. En particular, esa modificación de la autorreproducción del ecosistema. Cuando del bosque se pasa a la sabana debido a una intensa sequía. Esa modificación del ecosistema trajo unas modificaciones genéticas y sociológicas. Porque esa especie que habita en los árboles va a verse obligada y desplazada a estar en un lugar, un hábitat distinto, exponiéndose a las garras de los depredadores y a los colmillos, en un hábitat en el que no se encuentra tan protegido como los árboles.
Esta modificación del ecosistema va a llevar entonces a que haya una escisión dentro de este grupo donde los jóvenes van a verse casi que expulsados y obligados a fundar una colonia extraterritorial por la escasez de árboles. Esta expulsión, que va a traer no solo entonces una reproducción del ecosistema, sino una reproducción cambio en la reproducción sociológica, deriva, y es el tercer elemento, en una modificación genética, en una mutación, que suele ser el elemento más discutido dentro de los especialistas y con el que se intenta explicar la diferencia cromosómica entre los 48 cromosomas de los australopitecinos y los 2 pares de 23 de los seres humanos. Y esta modificación genética tendría su explicación en el continuo reproducción de ese grupo escindido que serían hermanos y que estarían reproduciéndose constantemente, y a la adaptación, obviamente, a el nuevo hábitat. Es por esto que Edgar Morin, en esta obra de 1974, El paradigma perdido, ensayo de bioantropología, afirma que el mutante de las sabanas presupone la existencia del rebelde de los bosques. Pero el rebelde de los bosques, para dar con la solución revolucionaria, necesitaba transformarse en el mutante de las sabanas. La desaparición de los árboles arroja a los peligros de la sabana a un ser que ofrece su sexo y su abdomen a la garra y a los colmillos del depredador. Por tanto, la hominización evidencia un complejo proceso morfogenético.